Excelente, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta sesión número 18, pensada en este diplomado para el último módulo que ustedes podrán encontrar en la plataforma CIESAVI y que última sesión está asignada en los temas de calidad y seguridad del paciente, específicamente hablando de los sistemas críticos para la seguridad del paciente. Es en ese mismo sentido que en esta tarde nos acompaña una experta en este proceso, compañera, amiga, muy querida mía, la doctora Astrid Malpica y Martínez, quien además actualmente es divisionaria en el OPD, Servicios de Salud para el Bienestar, y quien nos compartirá esta última sesión. Doctora, te agradezco infinitamente tu apoyo. En esta sesión están las y los jefes de enfermeras de las unidades médicas que en su momento inició operaciones INSABI y que actualmente, como usted lo sabe, pues han ido transicionando de acuerdo a las entidades federativas en las que ellos se encuentran. También encontraremos aquí a varios de los colegas que están haciendo funciones directivas dentro de las unidades y algunos más que aun y cuando no cuentan en este momento con una plaza directiva, pues se están formando en esta perspectiva, en esta visión de la Dirección de Enfermería de INSABI, pues a formar esos cuadros de reemplazo justo para poder conducir a las unidades médicas. Dicho lo anterior, no me resta más que agradecer una vez más y ceder los micrófonos para iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Siempre es un honor. Primero, poder colaborar. Voy a hablarte de tú, contigo, como amigo, como experto en el tema también, pero además con la emoción que siempre transmites en las presentaciones que tú das. Entonces, espero estar a la altura de lo que tú has hecho, de lo que se ha logrado. Y yo quiero hacer esto más que una presentación, una charla en la cual todos puedan participar y que todos podamos enriquecer esta presentación que yo traigo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los operativos son los que tienen que llevarla realmente a la operación. Y se oye muy padre y muy romántico, como diríamos nosotros en un papel, pero llevarlo a la operación es lo complicado y es lo que necesitamos de todas y cada una de las voces y cada una de las cabezas que están aquí para que esto se pueda implementar. Entonces, creo que ya me diste acceso para poder, acuérdate que la tecnología y yo no nos llevamos muy bien, pero según yo, ahí ya se está viendo. Excelente. Entonces, a mí sí me gustaría que abriéramos micrófonos, no necesitan, vamos a hacerlo un poco ordenado, pero sí me gustaría que abramos micrófonos y participemos, y más escuchando que esta es la última sesión de este módulo en el cual, bueno, pues ya tienen un conocimiento previo de muchas otras cosas que se llevan a cabo y que al final aquí se ven todas reunidas a través de los sistemas críticos para la seguridad del paciente y que van a impactar en sí en el logro ahora del modelo único de evaluación de la calidad ante certificación o acreditaciones como tal, en las cuales, bueno, pues ya veremos reflejado todos los procesos que se están llevando dentro de las unidades hospitalarias. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de, de participar. Para mí es fabuloso escucharlos, yo aprendo de ustedes y espero dejar algo en esta charla. Bueno, lo primero que tenemos que saber de los sistemas críticos es cuál es el objetivo de estos sistemas críticos, dentro del cual podemos decir que sería como tal proporcionar una atención en instalaciones seguras y funcionales, pero no solo en la instalación, sino todo el soporte del proceso para los pacientes familiares, visitantes y para el propio personal, para que haya una coherencia y haya una continuidad en la atención de los mismos. Entonces, en este sentido, calidad define como tal la integración multidisciplinaria de 4 sistemas específicamente, que serían la gestión y seguridad de las instalaciones, hablando específicamente de todo lo que tiene que ver con la seguridad propia de las instalaciones,
como lo vamos a ir desglosando en un momento más, la prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud, el manejo y uso de medicamentos desde que se hace toda la planeación de la cartera de medicamentos, de insumos y demás que se tiene en la unidad, y por último, no menos importante, la competencia y capacitación del personal de acuerdo a la cartera de servicios, a un diagnóstico situacional, a un diagnóstico de salud, el cual va a impulsar que se lleven a cabo estos sistemas críticos de manera como un engranaje. Entonces, esto es muy importante. Ahora, hay diferentes tipos de procesos. Yo voy a hablar de dos específicamente, de los procesos centrados en la atención de los pacientes y en aquellos centrados en la gestión de los procesos como tal, que se van a concatenar para poder llevar a cabo estos sistemas críticos. En los centrados en la atención en los pacientes están todas aquellas estandarizaciones de procesos multidisciplinarios, siempre con enfoque sistémico. Tenemos que verlo a través de toda la organización, desde dónde entra hasta dónde sale y qué productos va a haber en medio que se puedan convertir en resultados o se puedan volver a convertir en entradas para garantizar la calidad en todo momento de la atención. Y el segundo, los procesos centrados en la gestión, en donde va a haber siempre la normatividad, va a ser la que nos va a marcar la pauta como tal y nos va a alinear a la planeación estratégica. ¿Quién me puede decir qué es la planeación estratégica? Abran sus micrófonos. Planeación estratégica es la misión, hacia qué es, qué somos, visión hacia dónde queremos ir. Entonces, tenemos que tener clara la misión de las unidades hospitalarias en la que cada uno está, para que realmente enfoquemos todos estos procesos de gestión a cumplir el logro de esa misión, ¿sí? Vamos a garantizar la disponibilidad, la continuidad, la funcionalidad, la oportunidad de la atención que estamos dando y la calidad de los servicios. ¿A través de qué? Primero, pues podríamos hablar de 4 etapas específicamente, no son 4 etapas, son 4 pasos que habla el ciclo de Deming. Yo me imagino que ya han hablado un poquito del ciclo de Deming, pero sería planear, hacer, ¿quién más me ayuda? Es planear, hacer, verificar y actuar. Correcto. Si nosotros logramos hacer que funcione este ciclo correctamente en los sistemas críticos, entonces sí podremos decir que estamos como tal implementando acciones de seguridad del paciente dentro de las unidades hospitalarias. Gracias. Ahora bien, un sistema crítico, volvemos a lo mismo, es un sistema de integración multidisciplinaria. ¿Por qué hago énfasis en que sea multidisciplinaria? Porque no podría ser de una sola disciplina, como es el caso de enfermería, que muchas veces las acciones esenciales de seguridad del paciente se las dejamos totalmente a enfermería, y esto es un error, porque todos tenemos que ver dentro del engranaje de esas acciones esenciales de seguridad del paciente para que se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Lo mismo pasa con los sistemas críticos. Tiene que ser una integración multidisciplinaria y sistémica de los procesos, tanto indispensables como los prioritarios, para que, insisto, funcione la organización de manera adecuada. ¿Qué van a incluir? El manejo y uso de medicamentos, desde la planeación, la dispensación, hasta la aplicación del medicamento, la prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud, las IAS específicamente, pero pasando también por los comités, la gestión y seguridad de las instalaciones, ver toda la infraestructura acorde a la parte normativa y por último la capacitación y competencias del personal. Vamos a hablar un poquito, ahorita hablamos del MUEC, vamos a hablar del CUNSEC. El CUNSEC es el catálogo único nacional de criterios de estándares para la evaluación de la calidad. Esta es la nueva modalidad que hace un híbrido entre la acreditación y la certificación de hospitales, y en los cuales están inmersos como tal los sistemas críticos para la seguridad del paciente. ¿Alguien ya había escuchado del MUEC? No, doctora, yo no había escuchado sobre ello.
No había escuchado del MUEC. ¿Alguien más no había escuchado del MUEC? No, doctora, igual yo desconozco. ¿Sueñi? Sí, perdón, doctora, yo sí había escuchado del MUEC. ¿Correcto? Es un modelo que se enfoca en evaluar la calidad de los servicios, y bueno, desde diferentes áreas. Al final de cuentas, vigila la calidad en, ¿cómo le puedo decir? Desde el personal hasta la infraestructura, áreas, eh, em, ¿cómo se dice? Lo que son los procesos que involucran la parte de la calidad. Por ejemplo, estoy trabajando de la mano con el doctor que lleva la parte de calidad en el hospital. Él vigila todo lo del llenado de las bitácoras, del RPBI, del trayecto del RPBI en la unidad. Vigila que cada personal que haga una actividad cumpla con las medidas de calidad para su cuidado y para el cuidado del paciente. También se enfoca en capacitar a, tanto a personal como a familiares que están ahí con el paciente, en el cuidado. O sea, es un modelo que básicamente evalúa la calidad, y me puedo extender un montón, pero sí, yo ya lo había escuchado más o menos. Muchas gracias. No sé si Bueno, estoy vamos a mal. retomar un poquito. No, es correcto. De hecho, como lo comentaba en un inicio, la acreditación veía los mínimos indispensables de capacidad, seguridad y calidad, y la certificación veía los procesos, tanto los procesos enfocados a la atención del paciente como la gestión como tal. Y se hace en el mes de julio se retoma la idea de hacer un híbrido entre la acreditación y la certificación que fuera más enfocado a la evaluación propia de la calidad de la atención que estamos otorgando en las unidades médicas. Y en este sentido se lanza como tal el modelo único de evaluación de la calidad, y quien lo va a regir a través de todos estos estándares es el Catálogo Único de Nacional de Criterios de Estándares para la Evaluación de la Calidad, llamado CUNSEC. En este sentido, vamos a ver cómo está un poquito estructurado. Y entonces vemos que siguen existiendo los apartados de metas internacionales de seguridad del paciente, actualmente acciones esenciales de seguridad del paciente, que tienen un documento específico ya emitido a través del Diario Oficial de la Federación. Luego los sistemas críticos, que es el de medicación, infecciones, instalaciones y personal. Luego viene un apartado 3 con el sistema como tal en la organización, que habla de la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. Luego vienen los estándares de atención centrados en el paciente, y si se dan cuenta aquí, seguimos enfocados a través de la Joint Commission, que esto es algo que no es nuevo, esto es una aleación que tuvo el Consejo de Salubridad General con la Joint Commission para adaptar sus estándares a los estándares nacionales y poder llevar a cabo, perdónenme, esta, esta integración de estándares. Y luego los de la gestión de la organización. Aquí muy importantes, hablamos de información y hablamos de liderazgo. Me voy a enfocar específicamente en el apartado número 2. ¿Por qué? Porque los sistemas críticos van a dar como resultado ese engranaje en toda la unidad. Vamos a hablar un poquito del manejo y uso de medicamentos, que es uno de los sistemas críticos, en donde, si se dan cuenta, trae más o menos la misma estructura que manejaba el Consejo de Salubridad General a través de la certificación, con diferentes claves de apartados, con estándares que van a ser indispensables o no indispensables, y en los cuales hablamos desde la capacitación acerca del sistema como tal de medicación, pasando por los recursos que tiene el propio sistema, la selección y adquisición de los medicamentos como tal, ya vamos a ir desglosándolo poco a poco, cómo se tienen que almacenar esos medicamentos de acuerdo a las características propias de cada uno de ellos, si son
medicamentos de alto riesgo, si son concentrados, etcétera, etcétera. Cómo se debe de prescribir y hacer transcripción de estos medicamentos, cómo se va a distribuir a través de las farmacias internas la dispensación y la preparación de los medicamentos en cada una de las áreas que ustedes están operando como tal, y la administración o administración de medicamentos y este control. Ahora vamos a hablar un poquito, estoy hablando a grosso modo y voy a ir entrando ya en materia en cada uno de ellos. En el caso del manejo, del control de infecciones, estamos hablando desde de la capacitación, el enfoque como tal que debe tener desde la vigilancia, cómo se integran los comités, cómo se implementan las medidas de precaución estándar. Y allí, bueno, creo que ya han hablado un poquito más de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, en este sentido, bueno, pues veremos cómo están estos 6 paquetes básicos y qué es lo que se puede ir haciendo. En FMS hablamos de las instalaciones específicamente, hablamos de protección de la organización, de materiales, sustancias y residuos peligrosos, son cosas diferentes. Mario, ayúdame, cuando suena ese clink clink, ¿significa que alguien levanta su mano o que alguien está chateando? Significa que alguien ingresó a la sala. Ah, correcto, es que yo estoy viendo si hay un chat y discúlpenme, pero ya la tecnología no es lo mío. Seguridad contra peligros relacionados con fuego y humo. Aquí también hablaremos un poquito de lo que es hospital seguro, todo el equipo biomédico que se debe contar en las unidades y la gestión de emergencias externas, ¿no? En este sentido, esto sería lo que enfoca como tal este sistema crítico. Y por último, como sistema crítico, pues capacitación del personal. Tenemos que conocer las necesidades del personal de acuerdo a la cartera de servicios que tiene la unidad, a las credenciales que se le da a cada una de las personas que van a realizar determinadas actividades y cómo se haría toda esta gestión. Bueno, ahora sí hablemos un poquito ya de uno de los sistemas críticos, manejo y uso de medicamentos. Entonces, vamos a hablar desde la organización y la gestión de los riesgos. Esto a través de establecer barreras que impidan que haya riesgos potenciales dentro de el manejo y uso de medicamentos. Vamos a hablar de la documentación que se tiene que tener en el expediente clínico, específicamente en la parte de indicaciones clínicas, las cuales tienen que estar debidamente requisitadas de acuerdo a la norma oficial mexicana, la 004, SSA 3 2012. Vamos a hablar de la identificación y el análisis de riesgos y evaluación. Esto se debe de hacer por un grupo colegiado de farmacovigilancia, en la cual nosotros vamos a hacer un análisis claro de qué es lo que se está recetando y por qué se está recetando. Si se contraponen los medicamentos, si uno potencia al otro, si uno inhibe al otro, y que de esta manera la medicación que se le está dando a los pacientes sea la adecuada y le dé oportunidad para disminuir los riesgos en la atención del paciente. En el caso del cumplimiento de leyes y reglamentaciones, por supuesto, tenemos que hablar de quiénes están autorizados para prescribir medicamentos, quiénes están autorizados para el manejo de medicamentos controlados, cómo se va a hacer estos recetarios de colectivos en los cuales se hacen las solicitudes para los diferentes servicios de las unidades hospitalarias que nos permitan tener un control y una seguridad. ¿Hasta aquí voy bien o me regreso? Vamos bien, doctora, de mi Correcto. parte. En la parte de la planeación, procesos y barreras de seguridad, pues primero, insisto, tenemos que conocer nuestra cartera de servicios. No va a ser lo mismo la cartera de servicios con la que cuenta el Hospital de Especialidades de Chetumal que el Hospital Básico Comunitario de Ratán, por dar un ejemplo. Y en este sentido, la planeación de los medicamentos y el manejo de los mismos se va a dar de acuerdo también a protocolos de atención. Estos protocolos de atención van debidamente requisitados de acuerdo a las características de cada una de las unidades hospitalarias. Y por lo tanto,
al momento de hacer esta planeación se tendrán que ver esa población blanco a la que va determinada la atención de la unidad médica, pero también de qué barreras tenemos que colocar, no físicas, sino barreras de, de documentación, de filtros, de bitácoras que nos permitan definir muy claramente los procesos y que haya menos riesgos en la atención. Ahora, tenemos que tener personal capacitado y debidamente calificado. Capacitado en dado caso de que ni sea nuevo, se hace un proceso para el cual se capacita en el manejo de los medicamentos, en la vía de administración de los mismos, en la transcripción a sus CARDEX y todo este tipo de situaciones que nos permiten que haya menos riesgos. Y la infraestructura, por supuesto, tendríamos que ver si tengo que tener una red de frío, si tengo que tener una vitrina cerrada con llave por los medicamentos de alto riesgo, los medicamentos controlados. Una disculpa. Y entonces vamos a hablar de la selección y adquisición. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la selección y adquisición? ¿O qué podrían entender por estas dos palabras? Son los programas que utiliza, por ejemplo, el IMSS, el CPM y el ISABI, en ese entonces el CNI. Sí, de alguna manera sí, pero tienen que ver con el diagnóstico situacional y el diagnóstico de salud de las unidades. Si yo tengo determinado bien clarita mi cartera de servicios, entonces puedo delimitar cuáles van a ser la selección de medicamentos que yo voy a utilizar y la adquisición de esos medicamentos que cubran a mi población blanco. ¿Sí? Es decir, doctora, como estamos acá en el hospital de Chetumal de especialidades, pues ya tenemos seleccionada bien nuestra cartera de clientes, por decirlo así. Son ¿De puros pacientes oncológicos, entonces ya tenemos lo que hicimos en el CNI, en nuestra adquisición, ¿no? Ya, ya Sí, vimos qué es vamos a ver. correcto, es correcto. Ustedes ya seleccionaron de ese catálogo de medicamentos cuáles van a ser esos medicamentos que van a utilizar de acuerdo a la cartera de servicios con la que cuentan y entonces hacen una solicitud de acuerdo a qué, al análisis del diagnóstico situacional y al diagnóstico de salud para ver cuál es la población a la cual ustedes les van a dar atención, su capacidad máxima instalada. ¿De acuerdo? Sí, 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 doctora. De Muchas acuerdo, gracias. doctora. Ok, en este sentido, la adquisición se hace a través de todo un análisis. Vamos a poner el ejemplo. Además de Amatán, ¿qué otro hospital está, Mario? Está el oncológico de Chetumal, debiera estar, no debiera estar también, Tecash, Yucatán. Ah, perfecto, vamos a hablar de segundo nivel de atención, TECASH. TECASH tiene una cartera de servicios con las 4 especialidades básicas. De ahí vemos si tienen alguna, entre comillas, subespecialidad. En este sentido, ellos tendrán que ver cuáles son las patologías más frecuentes de acuerdo a una metodología que se llama metodología de Hanlon, para determinar si van a tener la infraestructura, el recurso humano, el equipamiento, el recurso material y los medicamentos para la atención de determinadas patologías. En este sentido, después de hacer ese análisis a través de la metodología de Hanlon, van a seleccionar y van a solicitar la adquisición de determinados medicamentos. En ese sentido, ellos no tendrían por qué solicitar medicamentos oncológicos o biológicos. ¿Por qué? Porque su cartera de servicios no va enfocada a la atención oncológica. ¿Sí queda claro el ejemplo? Sí, doctora. Correcto. Ahora bien, en el almacenamiento, nosotros todos tenemos, chico o grande, un almacén en el cual se llega todo lo que nosotros seleccionamos y adquirimos a través de otro sistema que no voy a hablar en este momento, pero llega a la unidad hospitalaria.
¿Nosotros cómo lo almacenamos? ¿Cómo creen que se tiene que almacenar? Aquí hay otra persona involucrada que no necesariamente tiene que ser enfermería. ¿Quién sería? Farmacia. Farmacia, correcto. Farmacia. Antes de farmacia, ¿quién lo solicita? A través de farmacia. Recursos financieros. El Material. administrador. Pues esa figura de administración es quien dice, nosotros vamos a hacer esto de acuerdo al análisis y a la planeación de los expertos, que son el área médica y el área de enfermería, para que se puedan seleccionar y adquirir. Entonces, llegan a la unidad hospitalaria. ¿Cómo llegan? Empaquetados, los que son de bajo riesgo, pues empaquetados en caja, siempre hay unos como tipo unicel, como unas bolitas, que eso hace que se mantengan tanto para que no se fracturen, y pues los que son de red fría, pues esos vienen con un grado especial y con una hielera, diríamos, especial, bien sellada, dependiendo igual cuál sea, si son para, ¿cómo se dice? Neoplásticos o son o sea, dependiendo la clasificación que tengan. Correcto. Entonces, tienen que venir de acuerdo a las características que debe tener cada uno de los medicamentos. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que un biológico se los entregan en mano, sin red de frío, ¿ustedes qué harían? No lo recibo. ¿Por qué? Porque debe estar de cierta temperatura, primero, allá ver si no está inactivado. Eh, es algo como, ay, no me voy a entender, ya No, me no, sí revolví. está, no, vas bien, vas bien. Este, pues tendría que estar a cierta temperatura para que esté conservado el medicamento, es obvio, y exponerlo a una temperatura que no debe ser correcta, pues el biológico ya está inactivo, ha perdido la capacidad y pues no tendría caso tenerlo. No, ¿Y no sé, quién ya le se dice me... a almacén? ¿Quién le dice a almacén a qué temperatura debe venir? El químico farmacéutico. Tiene que haber un El, químico específicamente, pero también se tiene que corroborar de acuerdo al almacén central que está mandando el medicamento, las características. Entonces, desde ahí están de acuerdo que ya estamos hablando de capacitación del personal y no es precisamente quien va a administrar el medicamento. De hecho, doctora, también hacemos énfasis o siempre leemos las recomendaciones que nos dan los proveedores, eh, porque funcionan de distinta manera, ¿no? Un ejemplo, los biológicos, ¿no? Algunos deben ir en termo, ¿Es otros correcto? dicen específicamente que debe ir a cierta temperatura y que no debe de rebasarla y en refrigeración continua. Correcto. ¿Quién de ustedes se ha tomado el tiempo para ir al almacén a ver si tienen control de humedad? Pueden De hecho, decir yo no, estuvimos yo no, yo trabajando, no. de hecho, doctora, estuvimos nosotros checando eso también, porque en el Correcto. hospital nosotros no tenemos mucho espacio. Entonces, eh, cuando estaba yo buscando medicamentos para carro de paro, me decían es que no hay. Entonces yo subí al almacén y me puse a buscar los medicamentos. Entonces, cuando hablo con el coordinador de calidad, le comento que había mucha humedad, que los medicamentos estaban pegados al techo y había que guardar su temperatura. Bueno, de lo que yo había leído, eso se tiene que cuidar, pues, desde el Es almacén. correcto. Y justamente nosotros tenemos que saber que tenemos que ver y revisar para poder asesorar. Ojo con lo que acabo de decir. Yo no dije ir a educar, dije ir a asesorar a nuestros compañeros para que haya un correcto almacenamiento de estos medicamentos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene la prescripción. Esto es muy interesante. Muchas veces nosotros, médicos, prescribimos medicamentos que en muchas de las ocasiones hacen un efecto contrario
en el paciente y muchas veces con la premura de la revisión, de hacer las notas y demás, pues podemos cometer este tipo de situaciones. En este sentido, ustedes también tienen un conocimiento claro de cuáles pueden ser antagonistas y cuáles pueden potencializar algunos efectos. ¿Cierto o falso? Ustedes en la parte de su educación profesional también ven esa parte. ¿Alguien? Perdón, doctora, es que no le escuché, se cortó. ¿Me repite, por favor? Yo hablo de la prescripción. En muchos de los casos ustedes tienen y analizan cuando ustedes pasan a su Cardex las indicaciones de los médicos y se pueden dar cuenta que hay algunos medicamentos que hacen o potencializan el efecto, que puede ser positivo o negativo, o uno inhibe el efecto del otro medicamento. ¿Qué hacen en esos casos? Cuando ustedes se dan cuenta que un medicamento puede inhibir al otro medicamento. ¿Lo Pues dicen, no lo dicen? sí, se reporta de inmediato a nuestro compañero médico de guardia y pues ¿Cómo también lo nosotros, reportan? por ejemplo, si, si vemos que necesitamos, no sé, cortar un rash de una paciente o que tuvo una reacción alérgica y en ese momento le ponemos difidramina, por decirlo así. Y Pero en estamos lugar de, hablando de dos cosas diferentes, maestro Moisés. Estamos hablando ahí de eventos adversos o reacciones. A lo que me refiero es, en el momento que ustedes están transcribiendo en su Cardex la prescripción que dio el médico, muchas de las ocasiones nosotros como médicos ponemos por razón necesaria o ponemos antibiótico, pero no le ponemos el día de antibiótico que lleva ese paciente. Sí, sí estamos de acuerdo. Y si yo puse en mi indicación que el antibiótico iba a ser por 3 días y vuelvo a poner el antibiótico porque ya lo hago de manera muy, vamos, muy rápido por la premura, ustedes tendrían que hacer algo para decirme a mí que ya cumplió con los 3 días de tratamiento que requería ese antibiótico. ¿Cómo lo harían? sí, doctora, pues no había entendido bien entonces la pregunta. Eh, pues nosotros en base enfermería trabajamos, pues nuestro papel principal es estar pendiente del paciente en nuestras notas de enfermería. También nosotros cotejamos los días de antibiótico de acuerdo a la fecha que nos prescribieron nuestros médicos adscritos. Si usted les ponen, el médico pone este antibiótico, inicia el 19 de noviembre y termina el 23, pues en las hojas de enfermería también vamos contabilizando desde el día 0 hasta el término de antibióticos. Posteriormente, nosotros como jefes de servicio debemos de estar atento a ello en nuestro censo y hacer una notificación día tal, termina el antibiótico a tal hora. Correcto, y Este, ya estamos hablando también de lo que se prescribe y lo que se está transcribiendo. ¿Están de acuerdo en su Cardex? Ustedes van colocando en la transcripción el número de días que llevan y cuántos les faltan, ¿cierto? Así es, así se trabaja. Ok. Bueno, ahora hablando de transcripción, es importante también aquí hablar de un tema de comunicación efectiva. ¿Alguien ha escuchado en las acciones esenciales de seguridad del paciente la comunicación efectiva? Sí, Sí, doctora. ¿A qué se refiere? Sí, doctor. Defi, que platícame. Hola, doctora, buen día, saludos. Hola. Sí, nosotros, en el caso de, bueno, la acción social, sabemos que existen indicaciones verbales o vía telefónica. En este caso, si, bueno, de acuerdo a la nueva actualización de las acciones esenciales, nos pide que tenemos que registrar, ya sea en el expediente o en la apartado correspondiente de indicaciones, esa indicación que nos dio el médico. Y obviamente tenemos que hacer la corroboración de escuchar, firmar, escribir, bueno, leer y confirmar nuevamente. Y obviamente toda la indicación, si el médico es correcto, pues al finalizar, él tenía que pasar nuevamente a firmar esa indicación que dio de manera verbal.
De acuerdo, Nefi. ¿Y en qué otro punto de la atención se maneja mucho la comunicación efectiva? En los enlaces de No, hay un Los momento resultados crítico, hay un los resultados de momento laboratorio. crítico, bueno, sí, pero vamos a hablar de medicamentos, estamos hablando de manejo y uso de medicamentos. ¿En qué momento crítico de la atención de un paciente se hace comunicación efectiva? En Al caso momento de de entregar las invitaciones, jefa. ¿Perdón? Hola maestra, buenas Hola. tardes. La activación de código azul cuando hay un paciente en Es paro. correcto. Cuando hay un paciente en paro, no voy a hacer yo primero las indicaciones y luego voy a atender al paciente. Entonces, tiene que haber dentro del acomodo de ese equipo multidisciplinario para la atención del paciente en paro, quién va a abrir el ámpula, quién repite cuál es la indicación, quién carga la jeringa y quién administra como tal el medicamento. Y entonces aquí estamos hablando específicamente de que habrá alguien haciendo transcripción de lo que está dando indicaciones el médico que está intubando, el médico que está dando la atención. ¿Sí estamos de acuerdo? Adelante, Isaías. Sí, comúnmente cuando es la activación de código azul, por eso se hace la distribución de roles específicos para poder tener nuestras funciones bien específicas, el de medicamentos y todo, para que no haya más retraso en la atención del paciente. De acuerdo. Entonces, en este sentido, la transcripción, insisto, tiene que ser de manera clara y ordenada. Tenemos una letra maravillosamente jeroglífica, los médicos, que ustedes han ido aprendiendo a leer, pero en muchas de las ocasiones, si queda duda, tendríamos que ir con el médico específicamente para poder hacer una correcta transcripción. Ahora, la de distribución, bueno, en las unidades hospitalarias se podría tener o se debería de tener un stock de medicamentos específicamente, y eso es un proceso que se maneja mucho en enfermería y la dispensación de los mismos. Ahora bien, díganme 3 características de la preparación de medicamentos. Ustedes son los expertos. 3 características para la preparación de medicamentos. ¿Dónde se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y cuándo se hacen? ¿Quién me ayuda? A mí me gusta que participen. Doctora, tener un espacio especial para hacer la preparación, llevar a cabo una tarea aséptica, y lo indispensable es a tener la prescripción médica, ¿no? En la que vaya especificando presentación, dosis, vía. Ok, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Bueno, en este caso, doctora, un área que no tenga humedad, que no tenga humedad y que también no guarde calor para la preparación. Por ejemplo, en nuestro caso que estamos en el Hospital de Chetumal de especialidades, pues son medicamentos muy vigilados, muy específicos para pacientes oncológicos. Por ejemplo, tenemos el ácido folínico, que son de rescate para los pacientes después de su tratamiento de quimioterapia. Entonces, para su preparación, su conservación es en refrigeración, su traslado para dosificarlo, porque la ámpula viene de 50 miligramos, es trasladarlo, ya sea, tenemos preparado como una leve neverita chiquitita, cubierta de negro con un anticongelante para trasladarlo a un cuarto donde diríamos que ¿cómo se dice? Se ¿Qué se va a hacer estructuró la para preparación? donde va a ser la preparación, una mesita Pasteur con charola mayo, ¿qué más? Se me fue la Soemi, cuando tienes campana. medicamentos multidosis, cuando tú tienes medicamentos multidosis, ¿qué haces al terminar la preparación del medicamento? ¿Sí dije correcto tu nombre, Suemi? Sí, ya no le escuché que me preguntó, perdón. Que cuando tienes medicamentos multidosis y ya terminaste de preparar el medicamento que correspondía, ¿qué haces con esa ámpula? ¿Qué haces con ese medicamento multidosis?
Bueno, en este caso, lo sobrante les digo, el ámpula viene de 50 y es la dosis que el médico te indica. En ese entra pues tus correctos y en uno de los correctos pues viene dosis indicada. Correcto, Se ya carga hiciste esa dosis indicada, cargaste tu jeringa, pero ¿qué haces con esa ámpula o con ese frasco de medicamento multidosis? Alguien rescate a Suemi. Se pone la fecha y la hora de que se abrió. ¿Lo Correcto, identificas, doctora? correcto. No, Eso es parte fundamental y este sistema crítico pega mucho en esta parte. Se nos olvida en muchas de las ocasiones en los medicamentos multidosis identificar quién lo abrió, a qué horas lo abrió, etcétera, etcétera. Todos esos datos que debe tener Sí, doctora. el medicamento. De Entonces es hecho, muy importante. Adelante. doctora, es lo que iba a comentar. Pues en el caso, nosotros que somos, o en mi caso que soy nocturno, pues administramos más el medicamento multidosis. ¿Qué hacemos? Estrategias hemos implementado, pues cargar las dosis a utilizar, pues no estar funcionando a cada rato también no tengo el medicamento y fecharla. Aún así en mi turno, sé que voy a utilizar tantas dosis y ya las tengo divididas, pero todas las tengo membretadas del nombre correcto del paciente, fecha de nacimiento, hora de apertura, se traslada igual en el recipiente correcto que debe estar, porque son fotosensibles y se está en refrigeración a la temperatura, pues como indica el proveedor. Correcto, eso te iba a preguntar justamente, Moisés. Dices, ya precargué las dosis que voy a administrar, pero en este sentido se tendrían que cubrir todos los requisitos de acuerdo al proveedor para la temperatura, la humedad, la luminosidad y todo lo demás que tiene que tener el medicamento. En ese sentido, mi siguiente pregunta sería, ¿ustedes ya tienen un proceso para hacer este tipo de precargas? ¿Está escrito cómo se hace o cada quien lo hace de acuerdo a como cada quien quiere? No, doctora, bueno, en el caso, pues no hay un proceso como tal, que se ha indicado para las precargas. Sin embargo, me he tomado la tarea de leer en eso y ver las recomendaciones del proveedor. Ok, Eh, entonces hagamos una cosa, de aquí sale una tarea fundamental que es hacer un proceso estandarizado para que todos lo hagan igual. ¿Y cómo se hace un proceso estandarizado? Es meter una barrera de seguridad para que no haya errores. ¿Sí? ok, sí, muchísimas gracias. Digo, al final de cuentas eso es un plus de lo que ustedes ya están haciendo. Hay una premisa en calidad que dice que todo lo que no está escrito no está hecho. Entonces hay que escribir cómo se hacen las cosas para que todos podamos hacerlo igual. Y si yo llegara el día de mañana y a mí me contratan para administrar medicamentos, yo pueda hacerlo de la misma manera que lo haces tú. ¿De acuerdo? Sí, sí, doctora, muchas Correcto. gracias. Ahora, en la administración, pues bueno, ustedes me van a enseñar a mí más que yo enseñarles algo a ustedes, pero ustedes tienen que saber si es por goteo lento, si es por infusión, si es subcutáneo, si es intramuscular, todas las vías de administración que se tienen que tener y las técnicas adecuadas, ahí vienen los protocolos de atención técnica. En este sentido, bueno, cada uno de los medicamentos tiene una manera específicamente para colocarlo, pero vamos a hablar de la administración específicamente. Cuando yo iba en algunas ocasiones con el maestro Mario, a mí siempre me fascinaba ver cómo el maestro Mario se acercaba a cada una de las soluciones y revisaba las etiquetas y revisaba dónde estaba el sitio de la canalización. Y entonces, en este sentido, ¿qué es lo que veía el maestro Mario que todos deben de ver? ¿Qué ven en el suero? ¿Qué le ven a esa etiqueta?
De la fecha de instalación, ¿correcto? el número del catéter y como lo marca la norma 022, que debe de cumplir con, una vez instalado, con 72 horas. Correcto, eso es hablando de la punción, de la canalización. ¿Y en el suero? ¿O en en el Metricet? Hijo, ya hice un nombre comercial, qué horror. Este, el microgotero. Se Tenemos que verifica, identificar. perdón, Adelante, adelante. se verificaría lo que es la velocidad de infusión, que esté de acuerdo a lo ¿Correcto? que dice la etiqueta, que sea el ¿Correcto? medicamento correcto con el paciente correcto. Correcto. ¿Y Y cómo creo que verificamos eso? en cuestión de que sea un microgotero o Metricet, ¿Sí? verificando la hora en que inició y la hora programada de término, se verifica que la infusión ya administrada sea la correcta de acuerdo al tiempo en que lleva infundiendo. Correcto. ¿Y qué más dijiste tú? Que es el paciente correcto. ¿Y cómo corroboras el paciente correcto? Con mis indicaciones médicas. Además, o sea, la indicación corresponde a la solución, pero ¿y si la solución no corresponde a que me pusieron a mí? ¿Cómo Identificar al corroboro? paciente Su con su ¿Cómo? nombre completo y fecha de nacimiento. Correcto. Entonces, acuérdense que yo les dije que los sistemas críticos eran una serie de engranajes. Estamos hablando de comunicación efectiva, estamos hablando de identificación correcta de pacientes, o sea, acciones esenciales de seguridad del paciente. Y me estoy metiendo con procesos de atención de los pacientes en donde determinados medicamentos son para determinadas patologías, ¿sí? Entonces, todo esto entra en la parte de la administración y viene lo último que estaba mencionando hace un ratito Moisés, que es el control de los efectos. Eh, ¿Quiénes de ustedes tienen implementado en sus unidades hospitalarias la notificación de eventos adversos? En el caso del Hospital General de Cayo, todos nosotros hemos De cash, implementado. ¿correcto? En nosotros, bueno, obviamente sabemos de que el evento se reporta de la persona que lo identificó en ese momento, ¿no? Pues la gran mayoría que hace los reportes, pues esa enfermería reporta y en el formato tenemos un formulario. Ese formulario se envía, se captura en la plataforma federal y después, posteriormente, de acuerdo a lo que dice las secciones, si esto se tinela, pues se hace análisis causa raíz, o si son eventos clasificados o eventos adversos, pues se hace el análisis cada semestre o dependiendo de la ocurrencia que ha suscitado ese evento adverso. De acuerdo. Nefi, ¿y ya están reportando? ¿Ya hay Sí, una doctora. cultura de reporte de calidad de eventos? Sí, en la plataforma estamos reportando, tenemos 28 reportes hasta el día de hoy. Felicidades, felicidades. ¿Qué otro hospital tiene implementado este sistema de reportes? El otro es premio en relación a la enfermería. Ok, bueno, dicen que el que calla otorga, ¿eh? Entonces, indispensable, si te dieron cuenta, hablamos desde el inicio hasta que llegó al punto final y tuvimos, esperemos que no tantas, control de efectos adversos. Yo les puse aquí la norma oficial mexicana de el almacenamiento de medicamentos para que la puedan tener y la puedan consultar, porque de esta manera nosotros podemos observar qué es lo que está pasando en el almacén. Las demás normas son de uso de ustedes más que de otras áreas. Y bueno, pues creo que ustedes tendrán mayor conocimiento de estas normas. Prescripción, entonces, hablamos de cumplir legislaciones de identificación del paciente, de contar con alertas de seguridad. En la identificación del paciente decimos, pues si son de alto riesgo, toda esta parte, ¿no? O sea, medicamentos de alto riesgo, el aspecto, el nombre, los medicamentos LASA, ¿sí? Los requisitos de peso, talla, edad y demás del paciente, las prescripciones que son de urgencias, como la comunicación efectiva que se tiene que tener, y obviamente tratamos de evitar esta parte de por razones necesarias. Nos seguimos
con la parte de la idoneidad de la prescripción. Aquí entran los químicos farmacéuticos en los cuales van a definir como tal la evaluación y el análisis de las dosis, de la frecuencia, de la duplicidad terapéutica, que era algo que yo estaba hablando. A veces mandamos doble, triple esquema bacteriano cuando realmente la patología no lo amerita. Las alergias como tal, las interacciones potenciales, aquello que pueda potencializar o inhibir a uno de los dos medicamentos y la información fisiológica de cada uno de los pacientes. No será lo mismo un paciente inmunosuprimido por una quimioterapia que un paciente que entra por algún otro tipo de patología. ¿Sí? Vamos a ver la conciliación de los medicamentos, que es identificar y listar aquellos medicamentos que normalmente está consumiendo nuestro paciente. Esto es fundamental. Muchas veces traemos pacientes que ya traen medicación previa porque son diabéticos, porque son hipertensos, porque tienen enfermedades autoinmunes previas. Y todo eso se tiene que conciliar con los medicamentos que se van a administrar dentro de las unidades hospitalarias. Y esto se va a hacer comparando a través de este comité de farmacoterapéutica para que sea al ingreso en la transición y al egreso del paciente. Va a seguir tomándolos, va a potencializarlos, va a intercalarlos o qué es lo que va a pasar y tiene que quedar glosado como tal en un expediente clínico. ¿Sí? De aquí nos iríamos a lo que es la transcripción. Esta transcripción va a definir como tal en qué momentos el personal está involucrado en el volver a leer las indicaciones, el transcribirlas a un Cardex, y vamos a tener que llevar a cabo la capacitación del personal frente a prescripciones, insisto, ilegibles, incompletas o confusas. En este caso, pues, tenemos que corroborar que la información sea... Ay, perdónenme. Es que aquí se hace todo. Gracias. Que puedan ser confusas. En la parte de distribución y dispensación estaríamos hablando del surtimiento preciso y oportuno de los medicamentos. Entiendo que el turno de la noche tiene mayor complicación para solicitud de medicamentos, por lo tanto, hablábamos de un stock en el cual tiene que haber cierta cantidad de determinados medicamentos que son de uso común o del uso de ese paciente específicamente, ¿sí? Hablamos también en algunos de los casos de alimentaciones parenterales, de cuánto tiempo se tarda en la solicitud, en que nos distribuyan esa nutrición parenteral y en lo que nosotros podemos ministrarla, ¿no? Y hablamos también del uso de seguro de medicamentos multidosis. Esto es fundamental, que tienen que tener claro que tiene que haber una manera de cómo se hace el paso A, el paso B, el paso C en este tipo de distribución y dispensación de medicamentos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. De acuerdo. Una de dos, o soy muy buena explicando o soy muy mala explicando porque nadie tiene dudas. Preparación y dosificación en un entorno seguro e higiénico. Siempre vamos a etiquetar con nombre del medicamento en las jeringas, dosis, concentración y vía. ¿Correcto? La fecha de la preparación y la caducidad de la misma. Y realizar la doble verificación del proceso como tal. ¿Correcto? Sí, así es. Doctora. Sí, doctora. Estoy haciendo un resumen rápido de todo lo que ya estamos platicando desde hace ratito, ¿sale? La administración vamos a tener en cuenta que tenga que ser personal calificado. Si nosotros tenemos pasantes, ¿qué tenemos que hacer con esos pasantes? Supervisarlos en todo momento. De acuerdo, no puedo dejarlos solos porque pues, me quita... Vamos, nos dividimos entre dos, eso no se vale porque tiene que ser personal que no esté en formación, es personal capacitado, ¿correcto? La verificación como tal del medicamento, acorde a la prescripción que está dando el médico, la doble verificación, voy a ser muy insistente en este sentido,
ver la caducidad, la hora, la frecuencia de aplicación, la dosis, la vía y la velocidad de infusión, y también los procesos seguros de administración. ¿A qué me refiero yo con procesos seguros de administración? ¿Quién me ayuda? Hablando de la doble verificación, llevando a cabo los correctos para la Correcto. administración de Hablamos estos de los medicamentos. correctos, ¿sí? Y esta doble verificación, además, es el siguiente paso que va a permitir que haya una doble barrera que no permite errores. Pero vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Cuántos de ustedes reciben representantes médicos en sus unidades hospitalarias? Yo sé de varios. ¿Qué pasa con estos medicamentos que entran por una vía que no es oficial, por una vía que no es el almacén? ¿Qué sucede? Juan Carlos, Roger. Es importante conocer la trazabilidad porque pues en una unidad no puede recibir medicamentos donados o transferidos porque Sí no puede. conocemos, bueno, transferidos de un proveedor y Sí porque puede no pasan a recibir la par. donaciones, pero tiene que haber una política muy clara de cómo tienen que recibir el medicamento, quién lo tiene que resguardar, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero que quede claro. Los representantes médicos nos llevan muestras y en muchas de las ocasiones la muestra puede ayudarnos a darle la atención o darle el medicamento a un paciente, pero tiene que haber una política muy clara de En este caso, registro. Adelante. en este caso sería, doctora, pues lo principal, cómo lo están almacenando, pues la parte, diríamos, si es una donación, cómo su almacenamiento mantiene ese tipo de medicamentos. Pero ¿cuántas veces pasamos esos medicamentos que nos dan los representantes médicos al almacén? ¿Los guardamos en el cajón? Pues en el Hospital Oncológico de Chetumal llevamos un formato, que es el Correcto. que nos ayuda a identificar qué medicamento es el que está llegando directamente a, en este caso ya el IMSS Bienestar, y cuál es el que se está siendo donado. Se está De acuerdo. llevando un formato para identificar estos medicamentos. De acuerdo, eso es lo que tiene que ser. Tiene que haber escrito quién lo entregó, a qué horas lo entregó, cómo lo entregó y en qué condiciones está. ¿Sí? Ahora, en el control de los efectos, síntomas, todo lo que va alrededor para hacer reporte de eventos adversos o de errores, si es que los hubiera, espero que no, y de acuerdo a la normatividad, perdón, que nos marca COFEPRIS, entonces poder hacer el reporte de los mismos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Me voy a tener que ir un poco más rápido porque yo ya me emocioné y esto está muy... ¿Cuánto tiempo dices que me queda? Como 3 horas, ¿verdad, maestro Mario? Ya el maestro Mario ya. Ya se fue el maestro. En la selección y adquisición, que son los dos extremos grandotes de arriba, es mantener y controlar el listado de esos medicamentos para que yo como médico solo pueda prescribir lo que está en mi unidad hospitalaria. Y en el almacenamiento, pues por supuesto, protección contra robo, apego a legislaciones de acuerdo a la norma que yo les acabo de decir. Este sería el resumen y ahora sí pasaríamos a un tema pues, también sumamente apasionante. Prevención y control de infecciones. Si se dan cuenta, Suficiente, doctora, adelante. gracias. Hablamos de la vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud. Hablamos de precauciones estándar que deben de existir. Aquí yo les voy a dejar esta presentación, además de que se va a quedar grabada, con la intención de que ustedes puedan ver desde dónde hasta dónde puede abarcar como tal la prevención y control de infecciones. Si hablamos de vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud, hablamos de producir información comparativa entre los diferentes servicios para ver qué es lo que está sucediendo o cuáles son las buenas prácticas en alguno de los servicios que no están sucediendo en los otros servicios.
como una técnica adecuada de lavado de manos, pero que también existan los insumos adecuados para el lavado de manos. Si yo les digo agua segura, ¿dónde entraría? Y miren, en la supervisión y la calidad del agua. Si yo les digo que en mis cisternas mi agua no está clorada de acuerdo a la normatividad que maneja el agua segura, entonces no podría estar disminuyendo las infecciones asociadas en la atención en salud porque no cuento con un agua segura. ¿Quién sabe el número de la norma oficial mexicana para agua segura? No se amontonen, ¿eh? Hola, ¿nadie? Es la norma 127 SSA1 de 1994, ¿correcto? Esta norma habla de los niveles de cloro, de los niveles de bacterias, de microorganismos que puede tener el agua que estamos consumiendo en las unidades hospitalarias. ¿Sí? Creo que ya me quedé sola, maestro Mario, porque ya nadie quiso participar. Dentro de las precauciones estándar, hablamos de conocimientos de vías de transmisión, hablamos de 5 momentos, ¿cierto? De lavado de manos. ¿Quién me puede decir uno de los momentos de lavado de manos? Después de estar en contacto con el paciente. Correcto, gracias. Antes de realizar una tarea séptica. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuántos tenemos en la sala ahorita, maestro Mario? Después del contacto con el 25. entorno del paciente. Ok, Después de tener contacto con fluidos corporales. correcto, perfecto. Díganme, verificación de antes de procedimientos invasivos. ¿Qué habla esta parte de verificación antes de procedimientos invasivos? De Se técnicas de refiere asepsia, ¿no? ok. Asepsia y antisepsia. ¿Qué más? Pero se refería al momento específico para higiene de manos No, en ahorita procedimientos. cambiamos a verificación de procedimientos invasivos, además de la técnica de lavado de manos, ¿qué tengo que verificar para antes de empezar a hacer procedimientos invasivos? Que Paciente sea correcto, el procedimiento paciente correcto, correcto. correcto. Ok, ya hablamos de paciente correcto, pero hablemos específicamente de esterilización y desinfección. ¿Qué tengo que verle a mi bulto? ¿Qué tengo que verle a mi kit? ¿Qué tengo que verle? Su fecha de Los caducidad. reactivos, ¿no? Fecha de Con los caducidad, reactivos correcto. ¿Qué que más? garantice la seguridad. Indicadores, ¿qué más? Que esté íntegro. Correcto, que esté íntegro. Puede ser que la fecha de caducidad sea adecuada, pero si no está íntegro el paquete, ¿qué hacemos? Se desecha o se cambia por otro. Correcto. Ahora, si vemos en la parte de limpieza, ¿quién conoce cuál es la reglamentación para hacer una correcta limpieza de un quirófano? Platíquenme. El maestro Mario habla mucho de la técnica de 3 baldes. ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? ¿Se vale decir que no? ¿No? Creo que no. Bueno, Desinfección profunda del área. desinfección profunda de Del área de quirófano y posterior su asepsia y antisepsia de las mesas. ¿Cómo se hace? ¿Saben hacer las diluciones o ven nada más al personal de limpieza con una cubetita que le echa ojo de buen cubero un poco de cloro, luego le echa en la misma cubetita un poquito de detergente y, ¿por qué no? Un poquito de pinol para que huela rico. ¿Sí? ¿Sí lo han visto?
Pues de mi parte, pues sí, tiene razón, solo se ha detectado que, pues luego le ponen cloro y ya, final para que huela rico. No, no sé, doctora, así, a ciencia cierta, cuáles son el tipo de dilución que debe llevar. Correcto, eso es importantísimo. Tienen que conocer las diluciones de cuánto cloro, cuánto todo, y saber en qué superficie se utiliza el cloro y en cuáles no se puede utilizar el cloro, porque entonces hace que haya mayor porosidad y haya mayor colonización de bacterias, de hongos y de otras mónadas como la pseudomona, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es importante que ustedes conozcan a fondo cómo se realiza la limpieza, porque si ustedes no la conocen, ustedes no pueden supervisarla. ¿Y cuántos de ustedes realmente conocen cómo se hacen estas técnicas? Lo voy a dejar con puntos suspensivos. RPBI. ¿Quién sabe cómo se hace la correcta separación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos? ¿Quién recibió una capacitación por parte de la empresa recolectora de RPBI para tener ese conocimiento? Ya les dije que el que calla otorga, ¿eh? ¿Todos recibieron capacitación? La bolsa negra es para basura municipal, la bolsa roja para casitas no tan empapadas o la amarilla que es ¿Qué para... dice la norma, hermosa? Porque ahorita dijiste que estén empapadas, pero la norma es muy clara. De hecho, hubo una modificación a la norma. Papá o goteando. Sí, es importante que lean esta normativa y que también el proveedor o el que llega a hacer la recolección del RPBI les dé la capacitación al personal. Pero no solo al personal que recolecta, sino todos aquellos que producimos RPBI dentro de las unidades hospitalarias. ¿Sí? Y la cultura del reporte será lo mismo pagar por 20 kilos de RPBI que pagar por 150 kilos. No, ¿verdad? Porque obviamente me sale No, más porque tiene un caro, costo por peso. me sale más caro pagar por los 150 kilos mal separados que por 20 kilos perfectamente separados. Esto es indispensable, por favor, ténganlo muy en cuenta. Manejo de la ropa. ¿Cómo se almacena la ropa? ¿Cómo debe estar almacenándose la ropa? Díganme 3 características del almacenamiento de la ropa. Eso también lo aprendí mucho con el maestro Mario. Platíquenme. ¿Puede estar directamente sin embolsarse? Tiene que estar en un lugar limpio, hay que casi un estanque, y obviamente tiene que estar empaquetado en la parte, cuando no lo transporte por la parte de la bandera. ¿Ok? ¿Qué más? ¿La puedo lavar en mi casa y traerla? No, no, de hecho, doctora, pues la ropa contaminada con fluidos corporales debe de ser separada del otro resto de ropa sucia, llamémoslo así, del ¿De contenedor. acuerdo? Debe ser embolsada, rotulada y para que no se contamine más nuestra ropa sucia que tenemos ahí. ¿Cuál es la Eh, capacidad máxima del tánico? 80%, Correcto. ¿Y por 80%. qué en muchos de los casos parece que ya está haciendo erupción el tánico? Ahí es por falta de coordinación con el área de lavandería. Eh, Eso es lo que provoca no tener una buena coordinación, el no verificar también o reportar que no están haciendo sus rutinas constantes. También hay que Correcto. valorar también la sobrecarga laboral que tengan, eh, No, pero porque si tú haces un proceso bien claro, entonces tú pones horarios de recolección. exacto. Y En eso no eso, habla de lo que tú me estás diciendo. ok, doctora.
Bueno, voy a proseguir. También después de hacer el periodo de lavado, pues que ellos ya tienen estandarizado, para que la ropa hospitalaria pueda llegar a nuestros servicios, tiene que ser por medio de un embolsado o emplayado en su caso, pero transportado en un recipiente seguro. De Ellos acuerdo, tienen un tánico para transportarlo, que no debe de ser donde baja la misma ropa sucia. de acuerdo. Gracias, Moisés. En el caso de la alimentación, lo mismo, hay que ver cómo sale de la cocina, cómo se transporta la alimentación, cómo se le entrega al paciente, cómo se regresa y se hace esta descamoche que se llama, y cómo se regresa a cocina todos estos platos, que en muchas de las ocasiones ya se utilizan platos desechables para evitar esto. Y bueno, se hace mucho más marcado a través del proceso que tuvimos en la pandemia para este tipo de loza que ya no es como tal una loza que se regrese y se lave de alguna manera, ¿no? ¿Quién de ustedes realiza reuso de algún insumo médico? Yo creo que sí, de varios, pero quiero saber. Tengo aquí el iPhone de Rocío. Rocío, ¿utilizas reuso en tu unidad hospitalaria? Rocío a la 1, no Rocío a las 2. No, creo que Rocío no está. Diana, Diana Estrada. Bueno, Doctora, adelante, Nefi. yo creo que la gran mayoría de los hospitales lo que reutilizamos es la bolsa o la mascarilla, es la que comúnmente reutilizamos para el paciente estado crítico y pues obviamente los fabricantes dependerán mucho de la recomendación sobre un uso reutilizable y la gran mayoría nos dice que solo de un uso, sin embargo por las carencias de los equipos pues le hacemos el reuso de ese material utilizando desinfección de alto nivel para verificar el material. Ok, pero hay un proceso establecido para realizar el reuso de este insumo. Sí, obviamente tenemos deficiencias en el procedimiento, pero sí sabemos que se tiene que dar un control en el tiempo del lavado, obviamente, el tiempo que va a estar inmerso en el desinfectante y posteriormente el secado que se debe dar. Y en ese De caso, pues, acuerdo. Gracias, Nefi. En el caso de cada una de las áreas críticas, hablamos de hemodiálisis, hablamos de quirófano, hablamos de hemodinamia, hablamos obviamente, de la parte de quimioterapias. Tiene que haber una limpieza y desinfección muy, muy clara y específica. También hablamos en la prevención de infecciones asociadas, de infecciones en salud, todo este tipo de cosas. En los procesos de medicación, lo mismo, hablamos de medicamentos multidosis, cómo se resguardan, etcétera, etcétera, ¿no? El uso de barreras de protección, esto se afianzó mucho a través de la pandemia por el uso de bata, de gogles, de guantes, todo este tipo de cosas, las barreras de protección que nos ayudaban obviamente a disminuir estos riesgos, ¿no? Y las circulaciones, el cumplir con las circulaciones dentro de las áreas críticas, ¿como cuáles? ¿Cuáles son áreas críticas? El maestro Mario está en una, de hecho, Puede ser en la CY, Terapia intensiva. terapia ¿correcto? intensiva, ¿Qué más? urgencias, No, es de las áreas más contaminadas, ¿no? quirófano, Quirófano es una, sí, Hemodiálisis. correcto. ¿Qué otra? CY, Usines también, ¿no? Sí. Digo, pues, pobres bebés, ¿sale? Ya hablamos un poquito de calidad del agua, hablamos de mantenimiento, ay Dios, ya me pasé, de mantenimiento y controles como tal.
Y también tenemos que tomar en cuenta lo que es el servicio de ambulancia y también los procesos que se llevan a cabo para vacunación. ¿Sale? Cumplir con esquemas, pero ojo, los esquemas de vacunación no solo es para los pacientes, puede ser para el propio personal. ¿Quién de ustedes está vacunado contra hepatitis? Apenas nos acaban de vacunar, doctora. Eso es todo. Felicidades. Así tiene que ser. Nosotros somos los primeros en riesgo. Y si nosotros no nos vacunamos, pues nosotros nos ponemos en riesgo también. Y eso es prevención también. ¿Sale? Vamos a hablar rápidamente de gestión y seguridad de las instalaciones. Hablábamos de 4 rubros específicamente: de materiales, sustancias y residuos peligrosos, de hospital seguro, que alguien lo debió de haber escuchado ya, de peligros relacionados a fuego y humo, y de equipo y tecnología biomédica. Es importante saber de esto. ¿Con qué materiales cuenta la unidad hospitalaria? ¿Con qué sustancias y con qué residuos? ¿Para qué nos sirve conocer qué materiales o qué sustancias tiene la unidad hospitalaria? Para que podamos identificar a los riesgos potenciales a los que nos podemos enfrentar. De acuerdo, y también con qué se inactiva. Sí. Voy a poner un ejemplo. ¿Con qué se inactiva si yo tiro acetona en el piso? ¿Con agua? ¿Sí o no? ¿Con agua? ¿Quién dice que sí? Sí, con agua. No es con agua. El agua lo que hace con la acetona es esparcirla mucho más. ¿Con qué La acetona se con qué evapora, ¿no? Con el aire. no se evapora? O sea, sí disminuye el volumen que tenía, pero no se evapora. ¿Con qué se inactivaría la acetona? La acetona mancha el piso, ¿cierto? O las superficies. ¿Con qué la inactivamos? ¿Con alcohol? Con arena. Eso es lo que tienen que conocer de cada una de sus sustancias. Vamos a poner el área de patología. Tenemos formol. ¿Con qué se inactiva el formol? Igual, ¿no? Con arena. Con arena. Ujú. El alcohol se va a volatilizar, o sea, y en ese sentido, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues no tenerlo cerca de lugares flamables. Para eso nos sirve conocer los materiales, las sustancias, y entonces tiene que haber un listado de cada uno de los materiales, sustancias y residuos que hay en las unidades hospitalarias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Va. Y esto no es exclusivo de almacén, ¿eh? Hospital seguro. Ahorita, justamente con lo que platicaba el maestro Mario en la mañana, bueno, hace un rato, de, de lo que sucedió con el huracán, pues viene parte de lo que son el hospital seguro frente a desastres. Ahí nos damos cuenta que tenemos serias deficiencias en detectar cuáles son aquellos factores externos que pueden afectarnos dentro de la unidad hospitalaria. ¿Quién tiene cerca de su unidad hospitalaria una gasolinera? ¿Quién tiene cerca un aeropuerto? Voy a ser más específica. Chetumal. ¿Vale? ¿Y qué riesgos puede haber? Si, ojalá y no, se estrella un avión. Eso es lo que tienen que determinar a través de un hospital. ¿Qué riesgos tengo? Tengo un cerro cerca como Amatán, pues puedo tener deslaves. Entonces tengo que tener ciertas características en mis unidades hospitalarias que me permitan tener seguridad en mis instalaciones. Eso sucedió ahorita en donde
pues se rompieron vidrios por la fuerza, el viento, etcétera, etcétera, y no teníamos un plan emergente para este hospital seguro, cómo lo íbamos a trasladar a otra área de la unidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, peligros relacionados a fuego y humo. ¿Cuántas veces han visto en el almacén que están las hojas de papel junto a los tambos de alcohol? Que no hay extintores, que no hay equipo contra incendios, que están rotos los hidrantes, que nos paramos frente a los hidrantes porque pues ahí está más cerca la entrada al hospital. Esto es importantísimo hacerlo a través de un sistema crítico, la detección y poner esas barreras de seguridad. Importantísimas, ¿sale? Equipos de tecnología biomédica. ¿Cuántos de ellos están aterrizados a tierra? ¿Cuántos están conectados a planta de emergencia? ¿Cuántos se les hizo mantenimiento preventivo y correctivo? ¿Cuántos de esos equipos no tienen tela adhesiva en vez de cinta de aislar? O tienen clavijas incompletas? Todo ese tipo de cosas es fundamental. Protección de la organización. ¿Cuántos de ustedes tienen realmente brigadas de protección civil funcionando y que realmente hagan lo que les corresponde? Sí pueden levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes saben utilizar un extinguidor? ¿Nefi? Nefi sabe utilizar el extinguidor. No veo todas las manitas, pero yo esperaría que hubiera más manitas. No las veo. ¿Cuántos Pues de para ustedes saben? utilizar un extintor primero hay que saber qué tipo de fuego es para Es poder utilizar. correcto. El tipo de extinguidor, si es rojo, si es verde, si es amarillo, ¿no? El tipo, si es polvo, si es líquido. ¿Para qué me sirve si yo le pongo a un cortocircuito de un equipo biomédico, el extinguidor verde que es líquido? ¿Qué va a pasar? Pues voy a hacer una Puede explosión mayor. propagarse más. Es correcto. Entonces tengo que tener conocimiento previo. Manejo de emergencias externas, lo que estábamos hablando ahorita como tal, y los servicios prioritarios para la operación. Las plantas de emergencia están funcionando, tienen diésel, no tienen diésel, cada cuánto se les hace el mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Sí? Todo eso es indispensable en los sistemas críticos, ¿correcto? Sí, doctora. ¿Vamos bien o me echo para atrás? Vamos bien. Ok. ¿Cuántos de ustedes como hospitales tienen códigos de emergencia? Hablábamos de código azul hace un rato. ¿Cuántos tenemos códigos definidos por documento en donde todos sepamos que el ámbar es, pues están robando un enano? Enano, bebé, niño, chiquito, minion. ¿Mm? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos delimitados estos códigos de emergencia? Muchos me van a decir, no hay buceo. ¿De acuerdo? Nosotros aún no tenemos delimitados los códigos. Ok, entonces ustedes tienen que ver cuáles son los códigos que pueden aplicar de acuerdo a la zona geográfica en la que están, de acuerdo a las características de las poblaciones con las que están ustedes inmersos y también de acuerdo al tipo de pacientes. O sea, en muchos de los casos los hospitales generales, bueno, pues atienden pacientes con patologías mentales que tienen mayor riesgo de agresiones que en otro tipo de de unidades, ¿no? En ese sentido, ustedes tienen que hacer como tal sus códigos de emergencia. Hay códigos internacionales que valdría la pena que revisaran y que empezaran a delimitar cuáles son esos códigos. Insisto, se hacen de manera multidisciplinaria, ¿correcto? Mario, ¿me avisas si me voy a pasar del tiempo? Ya sé que me voy a pasar.
Integraciones de comités de emergencias y desastres de la unidad, saber qué brigada me corresponde, cómo voy a actuar, después de quién actúo, cómo salgo, a quién dejo en un quirófano en caso de un sismo, nos quedamos todos, se queda solo el paciente, todo eso tiene que haber una manera de llevarlo a cabo, ¿correcto? Y vamos a hablar pues, del último sistema crítico, que es el de competencias y capacitación del personal. Aquí vamos a tener que definir las funciones del personal, ver cómo se hace el reclutamiento del personal, la selección del mismo, la asignación de tareas o la reasignación de tareas de acuerdo a la experticia y la capacitación propia de cada uno de ellos, la orientación que se le va a dar a cada uno del personal para recibir un curso de inducción, y por eso hace un ratito comenté, ¿quién de ustedes ha recibido un curso de capacitación del manejo del RPBI? ¿Quién ha recibido un curso de capacitación de las funciones que realiza en su unidad hospitalaria? ¿No hubiera sido más fácil para todos y cada uno que nos dieran una inducción al puesto y nos dijeran, en tu puesto vas a poder realizar tal función? Te diriges con tu jefe inmediato superior que es tal, para solicitar insumos se hace de tal manera. Eso sería mucho más fácil. Esto es orientar, entregar manuales de procedimientos de las áreas, y por eso insisto en que tiene que haber documentos claros de cómo se realiza, entregar protocolos de atención de cómo se está realizando la atención de los pacientes en cada una de las patologías, y el catálogo de medicamentos con el que cuenta la unidad para que no prescribamos lo que no tenemos y que esto genere inconformidad de nuestros pacientes y familiares. ¿Les hace sentido lo que estoy comentando? Sí, claro, doctora. De hecho, pues debería de ser así, ¿no? Nos deberían de todos otorgar un curso de inducción independientemente del puesto que se tenga, para saber hasta dónde es el límite de nuestras funciones y de dónde podemos ya sugerir otras instancias o jerarquías. Correcto, pero el cambio Igual, ¿en quién empieza? En nosotros, ¿no? O sea, si a ti te costó, lo que yo esperaría es que ustedes hicieran un poquito más fácil el camino para los que van entrando, y que de alguna manera son los que van a ser la fuerza de trabajo de las unidades hospitalarias. Entonces, busquen generar que haya manuales de procedimientos, protocolos de atención, catálogos de medicamentos, catálogos de todos los servicios con los que cuenta la unidad hospitalaria, para que el que va ingresando entre rápidamente a la operatividad sin tener que desgastarse en este tipo de, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora con quién voy? O perder tiempos valiosos para la gestión de insumos, medicamentos y demás, por la vía adecuada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de hecho, implementamos, no sé si usted lo recuerda, aquí en el Hospital de Especialidades de Chetumal, estábamos realizando los manuales de procedimientos de todas las Eso es áreas. correcto. Reunimos un equipo de las distintas áreas, es decir, desde intendencia hasta el nivel de grados más alto, para poder integrar todo nuestro conocimiento. Nos dio aprendimos mucho, en lo particular aprendí demasiado en esa parte, pero se pausó por la transición. Entonces, Pues pero sí retómenlo. agarramos lo mejor de cada manual, por ejemplo, en el área de hospitalización, de cómo vamos a llevar la ropa hospitalaria, de dónde van a ser los ingresos de los alimentos también, de las rutas de evacuación, de la ruta de pasos de los pacientes para bajarlos al área quirúrgica. En sí, sí retomamos muchas cosas positivas de los manuales que sí nos han ido funcionando y se han quedado ya estandarizadas de pronto en la unidad, ¿no? En lo que pues ya nos llegan los lineamientos oficiales de IMSS.
Pero sí, los manuales nos han servido demasiado. Nos quedamos con el manual de hospitalización desde dónde vamos a iniciar, con qué nos vamos a dirigir, posteriormente las escalas. eh, y pues esa es mi experiencia, ¿no? Sí, sí nos sirvió mucho el proceso de los manuales. Gracias. Y por último, pues hay que hacer un diagnóstico de capacitación continua. Este diagnóstico tiene que ir enfocado a cada una de las áreas de la unidad hospitalaria y de acuerdo a las ramas médicas y paramédicas con las que se cuenta dentro de la unidad. También hay capacitación para administrativos. Y es importante que hagamos ese diagnóstico para mantener o mejorar estas competencias dentro de las áreas de adscripción. Entonces, este diagnóstico lo que nos orienta es a poder fortalecer la cartera de servicios con la que cuenta la unidad hospitalaria y que de esta manera sea mucho más fácil el darla una atención segura. Entonces, ya voy a tratar de terminar un poquito con lo que serían las herramientas de calidad. ¿Por qué son importantes estas herramientas de calidad? Porque nos permite rediseñar los procesos, generar barreras de seguridad y podernos medir a través de indicadores, evaluar los riesgos con los que se cuenta dentro de la unidad hospitalaria, tanto en procesos como en infraestructura, como en equipamiento, como en recurso humano, y la gestión de incidentes de salud. Esto es fundamental para poder generar protocolos de atención segura que nos ayuden a hacer unidades con un enfoque sistémico, proactivo, reactivo y multidisciplinario. Aquí no es de que a mí no me toca, es que nos corresponde a cada uno para llevar a cabo las funciones que nos tocan. Esto sería por mi parte. La verdad es que este tema da para muchas sesiones, pero si yo logro despertar el interés en cada uno de ustedes, de conocer cuáles son los sistemas críticos, de documentar esos procesos, cómo deben de ser estandarizados y que puedan generar una cultura de calidad dentro de las unidades hospitalarias, pues estaríamos en el paso de solicitar una evaluación del modelo único de evaluación de la calidad en la fase 1 y que vaya permitiendo que haya una madurez en las unidades para esta cultura de calidad. Maestro Mario, para mí es un honor el que me hayan dado este tiempo para poder platicar con ustedes. Excelente, muchísimas gracias, doctora. No sé si haya algún comentario por parte de ustedes, jefes. Adelante. Pues, Hola. Ay, perdón. Hola, jefe, le escuchamos. Adelante. Pues la verdad quiero agradecer a la doctora por tan nutritiva sesión. La verdad me ayudó mucho a tomar en cuenta varios puntos para aspectos de mejora en la vigilancia de la calidad en mi unidad. Igual estoy interesada en empaparme más en cuanto al modelo del MUEC y pues agradecerle a la doctora por brindar un poco de sus conocimientos con nosotros, que sí va para mucho más tiempo, pero pues ya, pues es lo que se pudo ver hoy, que la verdad que estuvo súper nutritivo. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Muchísimas gracias, jefe Sandy. Licenciado Moisés, adelante, por favor. Sí, maestro, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por la sesión. Al igual, pues es importante también enfocarnos a las distintas áreas, como lo vimos ahorita en esta sesión. Es muy importante la colaboración y trabajo en equipo. Me quedan ahí como más ganas de seguir la sesión, pero sí genera dudas, controversias y estuvo muy buena, muy bonita la sesión. De antemano, pues muchísimas gracias. Me toca seguir leyendo más pues para seguir saliendo de estas dudas que me quedan. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pues
No sé si hay algún otro comentario en lo que alguien más levanta mano y nos dice, pues importante, ¿verdad? Que justo esto que la doctora nos comparte y que además no es algo nuevo en los procesos, en los sistemas de gestión de la calidad que nuestro país ya conoce, pues justamente hablar de estos 4 sistemas críticos, creo que a todos hoy día nos queda claro que son sistemas que ustedes tendrían que estar vigilando desde la gestión que hacen como directivos de enfermería en las fases en las que tengan interrelación y en las que ustedes se vinculen. Y entonces, pues imagínense que de repente nosotros como enfermeras, enfermeros, pues decimos, oye, ¿por qué no se está haciendo este proceso? Pues nada más pensemos entonces en si realmente tenemos personal con las competencias necesarias, si realmente nosotros hemos desarrollado un sistema de educación, de capacitación del personal en el que estemos considerando esto, y si realmente, como la doctora les decía, hemos implementado procesos seguros, hemos diseñado esas barreras, las hemos puesto en nuestros procesos para garantizar que hacemos las cosas, porque es que no me hicieron bien el exhaustivo. A ver, jefa, dígame cómo es bien, ¿no? Platíqueme cómo es bien, porque entonces no tenemos claro esa tarea y entonces volvemos, ¿no? A lo mismo. Pero es que lo hicieron bien el exhaustivo, pero yo llegué en la mañana y había pelusa, y había esto, y había el otro. Seguridad de las instalaciones, ¿realmente cuentas con todo ello para decir y garantizar que lo tenemos? Y bueno, como bien lo decía el licenciado Moisés, esto se podría ampliar tanto como ustedes tengan maduro este proceso en cada una de sus unidades, pero que en ese momento eso nos permite darnos cuenta de que estos 4 grandes sistemas críticos se vinculan y por supuesto que como ese engranaje que se mencionaba que es en el momento en que uno de estos se desajuste, tengan por seguro que habrá riesgos inminentes en todos sus procesos y que esto va a dar como resultado pues todo aquello que nosotros como sistema no estamos esperando. Doctora Marcela Astrid Malpica y Martínez, te agradezco infinitamente el tiempo, tu participación, la colaboración, que como lo comentaba, pues justamente es para la formación de las competencias en el personal directivo, que eso les va a ayudar, que eso les sirve, que eso es parte complementaria, que apenas estamos dando pues un esbozo hacia el conocimiento, hacia la parte de esta competencia y que quizá el resto se tendrá que adquirir en la práctica, en la realidad, en el quehacer día a día. Agradecido infinitamente por tu participación. Maestro, para mí es un honor. Teníamos esta charla pendiente desde hace un tiempecito. Eh, yo me reitero a las órdenes de todos y cada uno de ustedes. Algunos me conocen. Les dejo mi correo ahí en el chat y muchos tienen mi número de teléfono. Nunca ha sido secreto mi número de teléfono y estoy siempre para tratar de aportar en temas de calidad. Al igual que tú, soy apasionada de estos temas y considero que no son algo que está en boga, tiene que ser una cultura, tiene que ser una manera de vida. Entonces, ustedes tienen en este momento la posibilidad de hacer grandes cambios en las unidades hospitalarias y no significa gastar de más. Ojo, significa hacer bien con lo que tenemos para que disminuyamos los riesgos que se tienen dentro de las unidades hospitalarias. Entonces, si en algo puedo seguir aportando, para mí será un placer y un honor verlos, saber que siguen dentro de la gerencia de las unidades hospitalarias, también me da mucho gusto. Y pues de alguna manera seguimos en esta transición que de alguna manera nos va a pegar a todos de la misma manera y que tiene que impactar en que nosotros levantemos la mano para meter a nuestros familiares a nuestras unidades hospitalarias. Cuando yo levante la mano y diga, sí, yo lo llevo ahí, es porque realmente estoy convencida que hay una calidad en la atención que se está dando en mi unidad hospitalaria. Muchísimas gracias. Y Gracias. bueno, es así que llegamos al final de esta sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Tengan una excelente